geométricas. Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Yo soy Leslie Mendívil y tengo el gusto de presentarles a la maestra Isabel Mejía, quien se encargará de dirigir esta sesión. Me da un gusto enorme estar nuevamente con ustedes. Les damos la bienvenida a alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria de Aprende en Casa 3. Maestra Isabel, ¿qué estudiaremos en esta sesión? Avanzaremos en el aprendizaje esperado. Utilicen casos sencillos, expresiones generales, cuadráticas, para definir el enésimo término de una sucesión. Estudiaremos cómo obtener una expresión general cuadrática del enésimo término de una sucesión geométrica. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son cuaderno de apuntes, bolígrafo, lápiz y goma. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Elaboren sus propias notas o resumen, anotando los datos importantes o nuevos que vayan identificando durante la sesión. ¡Comenzamos! Iniciaremos considerando que durante cerca de 200 años, Pitágoras y sus discípulos, llamados pitagóricos, usaban piedritas para representar números. A los pitagóricos se les atribuye el estudio de los números figurados. Por ejemplo, números triangulares, números cuadrados, números pentagonales. Los números figurados relacionan la aritmética con la geometría y permiten demostrar muchas situaciones matemáticas sobre los números por medio de la geometría. En un problema en aritmética o en álgebra se reconocen patrones o reglas matemáticas que nos permiten comprenderlo y resolverlo. Por ejemplo, una propiedad de estos números es: todo número cuadrado es igual a la suma de dos números triangulares consecutivos. Los pitagóricos demostraban sus resultados usando las mismas piedritas con las que representaban los números. Veamos los casos de 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y 4 al cuadrado. 2 al cuadrado es igual a 4, que es igual a 1 más 3. Dos números triangulares consecutivos, 3 al cuadrado es igual a 9, que es igual a 3 más 6. Dos números triangulares consecutivos, 4 al cuadrado es igual a 16, que es igual a 6 más 10. Dos números triangulares consecutivos. ¡Entiendo! Una representación geométrica nos ayuda a representar los números en figuras. Muy bien, una buena conclusión. Alumnas y alumnos, es importante observar que existe un orden en las figuras y en los números. Hay sucesiones de figuras que son un conjunto de números representado por figuras geométricas, que se deducen unos de otros mediante una regla matemática definida. Los números de la sucesión reciben el nombre de términos. Maestra Isabel, ¿nos puede mostrar un ejemplo de una sucesión representada con figuras, por favor? Claro. Observemos y analicemos la siguiente sucesión de figuras y contestemos las preguntas planteadas. Inciso A. Si la sucesión continúa en la misma forma, ¿cuántos cubos se necesitan para formar la figura 5? ¿Cuántos para la figura 10? ¿Y cuántos para la figura 25? Inciso B. ¿Cuál es la expresión algebraica que permite conocer el número de cubos de cualquier figura en la sucesión? Inciso C. Se sabe que una de las figuras que forman la sucesión tiene 2.704 cubos. ¿Qué número corresponde a esa figura en la sucesión? Para contestar,
¿qué tenemos que hacer, maestra Isabel? Observar y analizar las figuras de la sucesión. Voy a describir lo que veo. En la figura 1 hay un cubo. En la figura 2 hay 4 cubos. En la figura 3 hay 9 cubos. En la figura 4 hay 16 cubos. Muy bien. Para analizar, pongamos estas observaciones en una tabla para que sea más fácil establecer la expresión algebraica o regla matemática que representa la sucesión. En la tabla, una columna que representa el número que ocupa la figura y otra columna que representa el número de cubos de cada figura. Observemos que n igual a 1 corresponde a 1, n igual a 2 corresponde a 4, n igual a 3 corresponde a 9, n igual a 4 corresponde a 16. Esta relación me resulta familiar. Así es, Leslie. Observemos la sucesión de los números en la tabla. Podemos encontrar la regla matemática que siguen o la expresión algebraica, y esta es n al cuadrado, donde n representa el número de figuras y si se eleva al cuadrado, es decir, si se multiplica el número por sí mismo, obtenemos el número de cubos de cada posición. ¿Podemos completar la tabla, Leslie? Sí, puedo hacerlo ya teniendo la regla. El término 5 tiene 25 cubos, el término 10 tiene 100 cubos y el término 25 tiene 625 cubos. Bien, Leslie. Realizaste un buen análisis para obtener la expresión algebraica que representa la sucesión de figuras de cubos. Ahora demos respuesta a la pregunta del inciso C, la cual menciona que en una de las figuras que forman la sucesión tiene 2704 cubos y deseamos saber el número de figura que corresponde, es decir, su posición. Para ello, podemos plantear la siguiente ecuación. N al cuadrado es igual a 2704. N es igual a la raíz cuadrada de 2704. N es igual a 52. Así, determinamos que la figura 52 es la que estaría formada por 2704 cubos. Claro, maestra. Podemos saber qué figura sigue una vez que se establece la regla matemática de la sucesión. Leslie, ¿te gustaría resolver otra sucesión? Me parece muy bien, maestra Isabel. Les propongo resolver la siguiente sucesión y contestar las preguntas planteadas. Observen las figuras. Encontramos una expresión general cuadrática de la forma a por n al cuadrado. Contestemos las siguientes preguntas. Inciso A. ¿Cuántos cuadritos tendrá la figura 7, 10 y 13 respectivamente? Inciso B. ¿Cuántos cuadritos tendrá la figura 100? Inciso C. Encuentren una expresión algebraica que permita determinar la cantidad de cuadritos de cualquier figura que corresponda a la sucesión anterior. Maestra Isabel, como en el caso anterior, iniciamos elaborando una tabla con el número de figura y el número de cuadros de cada figura. Así es. En la tabla se organizan dos columnas. La sucesión de los números se representa el número de figura en la primera columna y el número de cuadrados en la segunda columna. Y esto nos permite observar y analizar para deducir la expresión algebraica. Así, en la tabla se encuentra la relación que existe entre el número de la posición de la figura, el número de cuadritos de la base y el número de cuadritos de la altura. Es decir, vemos en ella que el número de cuadritos de la altura es el doble del número de cuadritos de la base. A su vez, el número de la posición de la figura es el mismo número de cuadritos
de la base. Con la determinación de estas relaciones se puede establecer la regla general de la sucesión. Como la altura de cada figura es el doble de la base, entonces, si la base es n, la altura es 2n, por lo que el número de cuadritos de cualquier figura es n por 2. N, que es lo mismo que 2 por n al cuadrado. Y se completa la tabla. Para mí esta sucesión estuvo interesante porque identifico que hay un número constante que es el 2, el cual se representa en la expresión general cuadrática de la forma a por n al cuadrado de la siguiente forma: 2 por n al cuadrado. Leslie, tus observaciones son correctas. Las sucesiones siguen una regla matemática en la cual también encontramos números constantes. Existen sucesiones cuadráticas de la forma n al cuadrado, a por n al cuadrado, a por n al cuadrado más b, a por n al cuadrado más b, n, a por n al cuadrado más b, n más c, entre otras sucesiones cuadráticas. Maestra, observo que se van incrementando los números constantes en una sucesión cuadrática porque a, b y c representan números constantes. Maestra Isabel, vamos a resolver una sucesión de la forma a por n al cuadrado más b. Leslie, claro que sí, con mucho gusto. Ahora voy a presentarles las figuras y la regla establecida y ustedes me ayudan a completar la tabla que representa una sucesión de la forma a por n al cuadrado más b. Observemos las figuras y la tabla que representan una sucesión de la forma a por n al cuadrado más b, específicamente 3n al cuadrado menos 1. Contestamos las siguientes preguntas. Dada la expresión algebraica de la tabla, ¿cuántos cubos tiene la figura 5? 5 al cuadrado es 25, multiplicado por 3 es 75, menos 1 es 74. La figura 5 tiene 74 cubos. Bien. ¿Cuántos cubos tiene la figura 6? 6 al cuadrado es 36, multiplicado por 3 es 108, menos 1 es 107. La figura 6 tiene 107 cubos. Bien. ¿Cuántos cubos tiene la figura 10? La figura 10 tiene 299 cubos, porque 10 al cuadrado es igual a 100, por 3 son 300, menos 1 es 299. Muy bien. Los escribiste mientras los resolvías. Ahora veamos cómo llegamos a esos resultados. En la siguiente tabla se agrega una columna en la que sustituimos el valor de n en la expresión algebraica. Al sustituir el valor de n, que representa el número de la figura, en la expresión 3n al cuadrado menos 1, encontramos el número de cubos que tiene la sucesión de las figuras. Es decir, cuando n es igual a 1, se tiene 3 por el cuadrado de 1 menos 1, que es igual a 2. Cuando n es igual a 2, se tiene 3 por el cuadrado de 2 menos 1, que es igual a 11. Cuando n es igual a 3, se tiene 3 por el cuadrado de 3 menos 1, que es igual a 26. Cuando n es igual a 4, se tiene 3 por el cuadrado de 4 menos 1, que es igual a 47. Cuando n es igual a 5, se tiene 3 por el cuadrado de 5 menos 1, que es igual a 74. Y así sucesivamente se va sustituyendo el valor de n que corresponde al número de figura para encontrar el número de cubos. Maestra,
Me doy cuenta de que conociendo la expresión algebraica puedo sustituir el lugar que ocupa el término de la sucesión o el número de la figura, en donde n representa el número de la figura, y así obtengo el número de cubos que tiene la figura en la sucesión, considerando que el número 3 y el 1 son constantes. Alumnas y alumnos, les propongo que construyamos las primeras 4 posiciones de una sucesión de figuras geométricas. Para ello, la expresión algebraica es n al cuadrado más 2n. Leslie, ¿qué te parece si nos presentas la primera figura para que las alumnas y los alumnos observen cómo inicia la sucesión, cuya expresión algebraica es n al cuadrado más 2n? Claro que sí, maestra Isabel. Observemos la primera figura, que queda compuesta de la siguiente forma. En la segunda y tercera figura observamos el aumento de los cuadros. Pongan atención a la composición de colores y a la colocación de estos. La sucesión de figuras que se muestra en las imágenes es correcta. Analicemos la sucesión. Trabajemos con los datos de la tabla, en donde se observa que, inciso A, la figura 1 tiene 3 cuadros. Inciso B, la figura 2 tiene 8 cuadros. Inciso C, la figura 3 tiene 15 cuadros. Inciso D, la figura 4 tiene 24 cuadros. Inciso E, la figura 5 tiene 35 cuadros. Estos datos que se obtienen al utilizar la expresión n al cuadrado más 2n. Alumnas y alumnos, construyamos la cuarta y quinta figura. Maestra Isabel, le propongo que resolvamos otra sucesión. Hay una en que en especial me llama la atención y conozco la expresión algebraica, pero no tengo las figuras. Leslie, comparte la expresión algebraica. La expresión algebraica es n al cuadrado más n, todo entre 2. Es correcta la expresión algebraica. Ahora es muy fácil representarla. Lo primero es construir una tabla con los valores de n, que representa el número que ocupa la figura. ¿Podemos utilizar cualquier figura o cuerpo geométrico? Sí, Leslie. ¿Cuál figura o cuerpo geométrico te gustaría utilizar para representar la sucesión de figuras? A mí me gusta la idea de utilizar círculos. Muy bien. Comencemos por construir la tabla. Sustituimos el valor de 1 en la expresión algebraica n al cuadrado más n, todo entre 2. Y obtenemos 1 al cuadrado más 1 es igual a 2. Y 2 entre 2 es igual a 1. Sustituimos el valor de 2 y tenemos 2 al cuadrado más 2, que es igual a 6. 6 entre 2 es igual a 3. Sustituimos el valor de 3 en la expresión algebraica. 3 al cuadrado más 3 es igual a 12. 12 entre 2 es igual a 6. Para n igual a 4, tenemos 4 al cuadrado es 16, más 4 es igual a 20. 20 entre 2 es igual a 10. Sustituimos el valor de 5 en la expresión y obtenemos 5 al cuadrado igual a 25 más 5 igual a 30. Y 30 entre 2 es igual a 15. Ya completa la tabla, veamos la configuración de los círculos. ¿Qué relación observan entre el número de círculos en la base, la altura y la posición que ocupa cada figura en la secuencia? La relación que existe es que el número de círculos en la base es igual que en la altura y coinciden con el número de la posición que ocupan.
Muy bien, Leslie. Respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué posición ocupa un arreglo como los anteriores con 210 círculos? Para encontrar la posición, primero se iguala 210 a la expresión n al cuadrado más n, todo sobre 2. Luego se multiplican ambos miembros de la igualdad por 2, quedando 420 igual a n al cuadrado más n. Se resta 420 a ambos miembros de la igualdad y quedan n al cuadrado más n menos 420 igual a 0. Se resuelve por factorización quedando n menos 20 por n más 21 igual a 0. Se tienen dos soluciones, n igual a 20 y n igual a menos 21. Se elige la solución positiva. Positiva porque no podemos formar una figura con 21 cuadritos negativos. Entonces, el arreglo que tiene 210 círculos ocupa la posición número 20. Bien, vamos a resolver otra sucesión de figuras. Observemos la sucesión de figuras y completemos la tabla que representa la sucesión. Observando la sucesión de figuras, se identifican segmentos verticales y horizontales. En la figura 1 hay 2 segmentos horizontales y un segmento vertical, en total 3 segmentos. En la figura 2 hay 3 segmentos horizontales y 4 segmentos verticales, que es igual a 7 segmentos. En la figura 3 hay 4 segmentos horizontales y 9 segmentos verticales, que es igual a 13 segmentos. En la figura 4 hay 5 segmentos horizontales y 16 segmentos verticales, que es igual a 21 segmentos. En la tabla colocamos esa información. Observen que el segundo y tercer renglones corresponden al número de segmentos de cada tipo, mientras que el último renglón corresponde a la cantidad total de segmentos. En la última columna de la tabla debemos encontrar la expresión algebraica del enésimo término. En la figura 100 hay 101 segmentos horizontales y 10.000 segmentos verticales, que es igual a 10.101 segmentos. De este modo, para el total de segmentos de cada figura, sumamos la expresión algebraica de los segmentos horizontales y verticales. Así, en la enésima figura hay n más 1 segmentos horizontales y n al cuadrado segmentos verticales. Por último, n al cuadrado más n más 1 es el total de segmentos. ¿Qué te pareció esta sucesión de figuras con segmentos? Me pareció clara, aunque laboriosa la construcción de la figura 100. De no conocer la regla matemática me tardaría mucho más en construirla. Así es. Por eso es muy importante saber deducir la regla matemática o expresión algebraica para calcular el enésimo término de una sucesión. Es decir, cualquier posición de una figura en la sucesión de figuras. Alumnas y alumnos, los invito a resolver un reto más, investigar la diferencia entre una sucesión geométrica y una sucesión aritmética. ¿En qué consiste la sucesión de Fibonacci? Y compartan su investigación con su maestra o maestro de grupo. Alumnas y alumnos, los invito a revisar sus libros de texto para consultar y retroalimentar sus posibles dudas, así como resolver los ejercicios propuestos para el logro de este aprendizaje esperado. ¡Listo! Terminamos. Soy la maestra Isabel Mejía. Pronto nos volveremos a encontrar para continuar explorando y descubriendo aún más el mundo de las matemáticas. Y yo soy Leslie Mendívil. Nos volveremos a ver en otra sesión de Aprende en Casa 3. Hasta la próxima.